Perlas del libro de Génesis. ¿Con qué propósito llamó Dios a Abraham? ¿Qué nos dicen los altares que edificaba Abraham? ¿Cómo reaccionamos ante una situación de crisis, como el hambre? ¿Hay alguna justificación para la mentira de Abraham en Egipto? ¿Cómo mostró Dios su protección para con Sarai ante el faraón? Buen día, hermanos de esperanza. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te suplicamos, Señor, que nos dirijas en el estudio de este capítulo 12 del libro de Génesis. Permítenos sacar perlas para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Estimados hermanos, vamos a centrarnos en las perlas del capítulo 12. Este capítulo es muy conocido por los cristianos, pero hoy día nos vamos a abocar a sacar las perlas. Por ejemplo, ¿cómo es que actúa el miedo en determinadas circunstancias? Por ejemplo, los pecados que nos son ocultos o desconocidos. ¿Cómo es que nosotros podemos estar en medio de pecados ocultos o desconocidos? ¿Qué nos dicen los altares de Abraham? Continúe este estudio, anime. Cada día invitemos a las personas a sumarse al estudio de la palabra. Cada día debiéramos ir siendo más y más los que estudiemos. Miren, el mundo ha sido engañado por las grandes mentiras de Satanás. El mundo mayoritariamente cree en el infierno y no es bíblico la doctrina del infierno. El mundo mayoritariamente cree en la inmortalidad del alma y no es bíblico, pero han llegado a creer. Es por eso que necesitamos volver a las Escrituras. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A partir de aquí, ingresamos nosotros a la historia de Abraham. Abraham, conocido por muchos, por un sector de cristianos, como el padre de la fe. Abraham, como nosotros, fue creciendo en la fe. Abraham, como muchos de nosotros, tuvo experiencias similares. Pero, como vamos a ver, y si nosotros comparamos a Abraham con otros hombres o con otras mujeres de Dios, vamos a ver que hay experiencias peculiares, particulares. ¿Qué es lo que le dijo Dios? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde debía ir Abraham? A la tierra que te mostraré. Esta es la primera revelación dada por Dios a Abraham que se registra. Pero Hechos 7:2 dice lo siguiente: varones hermanos y padres oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Hemos visto en el capítulo 11 que salen encabezados por Taré, Abraham, su esposa, Lot, el sobrino, y llegan a Harán. Ahí muere Taré, el padre de Abraham. ¿Y qué es lo que nos dice Hechos 7:2? Que allí en Mesopotamia, antes de esta visión, Dios ya se le había aparecido a Abraham. Y esta es una buena perla, una preciosa perla, cuando se trata del estudio de la Biblia. Por eso decimos que la Biblia es como un enorme rompecabezas que se va complementando. En un capítulo no se nos da toda la información. En otros libros, en otros capítulos encontramos información adicional. Pero recuerden, la Biblia no se contradice.
Entonces Dios le da una orden, vete. Esta es una orden. Y a nosotros también Dios nos da órdenes. Por medio de su palabra nos da órdenes. Una de las órdenes bien conocidas es la que debemos salir a compartir el mensaje. Debemos compartir el evangelio. Y hay muchas formas de compartir el evangelio. Podemos nosotros mismos dar el mensaje. Podemos nosotros invitar a otra persona que enseñe. Podemos nosotros animar a las personas a leer la palabra de Dios. Hay muchas formas. ¿Y qué le dice? Debes dejar tu parentela. Debes dejar tu familia. Si bien es cierto que la familia de Abraham no era como los cananeos, también eran en cierto grado idólatras, tenían sus dioses. Y Dios le da esa orden, debes dejar. No a todos Dios le pide que deje su parentela, pero en ocasiones nosotros debemos cambiar nuestro círculo de amistades. Debemos cambiar el círculo con los cuales frecuentamos si queremos crecer en la vida espiritual. ¿Y a dónde debe de ir? Debe ir a la tierra que Dios le va a mostrar. Génesis 11:31 indica que el destino original de Abraham había sido Canaán. Es obvio que Dios debe haber especificado Canaán como la tierra hacia la cual él debía dirigir sus pasos. En esta ocasión no se menciona Canaán, pero es claro que Abraham sabía que Canaán era el lugar donde Dios quería que él fuera. Partió teniendo en cuenta a Canaán, como lo vamos a ver en el versículo 5, donde dice, salió para Canaán y a Canaán llegó. La declaración de Pablo en Hebreos 11:8 de que Abraham salió sin saber a dónde iba, evidentemente se refiere a que de allí en adelante no tendría un lugar seguro donde morar, sino que iba a ser peregrino y extranjero, como dice el mismo Hebreos 11:9. En adelante, Dios lo guiará día tras día y él nunca sabría por adelantado lo que le podría traer el futuro. Eso se llama vivir por fe. Ve a la tierra que te voy a mostrar. No siempre Dios nos revela todo lo que necesitamos saber. Progresivamente nos va revelando. Y este versículo 2 es la revelación del porqué, del propósito del llamado de Abraham. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Se anuncia la compensación que tendría Abraham por dejar su familia y su hogar. De él saldría una nación grande. Él particularmente dice, recibiría bendición, te voy a bendecir, y engrandeceré tu nombre. La promesa incluía bendiciones temporales como espirituales, particularmente las espirituales. Pablo incluye claramente la justificación por la fe entre las bendiciones que reposaron sobre Abraham, Gálatas 3:8. Y le dice, engrandeceré tu nombre. ¿Recuerdan qué es lo que querían los que estaban en Babel? Querían hacer de sus nombres, dice, hagamos un renombre. Dice Hechos capítulo o Génesis capítulo 11, cuando nos habla acerca del diluvio. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Otras versiones dicen, hagámonos famosos, hagámonos conocidos, hagámonos célebres. Ellos querían lograr ese renombre alejados de Dios. Pero ahora Dios le dice a Abraham, y engrandeceré tu nombre.
te vas a hacer un nombre. Y en verdad que se hizo. Hasta el día de hoy el nombre de Abraham suena. Abraham es un ejemplo a seguir para los judíos. Abraham era el padre. Por medio de Dios podemos lograr también nosotros un nombre. Podemos lograr también nosotros engrandecer nuestro nombre. Y además dice, serás bendición. Abraham sería bendición. Y miren que sí lo fue. A donde iba Abraham era bendición. Luego, su nieto, Jacob, cuando llega a la tierra de sus parientes, los parientes de Abraham, a la casa de el papá de Raquel, este se convierte en bendición. Empiezan a multiplicarse los ganados, las ovejas de su suegro. Bendición. Y serás bendición. El propósito del llamado de Abraham fue eso, ser bendición. De él saldría una nación que sería bendición para las naciones. Ese fue el propósito de por qué surgió Israel como nación, de por qué Dios lo eligió. Lo eligió, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, de lo débil. Dios ha tomado, ¿para qué? Para mostrar al mundo su poder. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una seguridad tal fue la promesa de amistad y favor más excelsa que Dios pudo conferir a Abraham. Dios consideró como propios los insultos y agravios hechos a su amigo y le prometió hacer causa común con él, compartir sus amigos y tratar a sus enemigos como si hubiera sido los suyos propios. Abraham fue amigo de Dios, como dice Santiago 2:23. Y vas a ser bendición. Benditas en ti serán todas las familias de la tierra. Todos van a ser benditos. Fue la tierra la que había recibido la maldición después de la caída. Recordemos Génesis 3:7. El mismo suelo del cual originalmente había sido hecho el hombre. Esa maldición había sobrevenido debido a la infidelidad del hombre. Romanos 5:12. Y ahora todas las familias de la tierra habían de recibir una bendición por la obediencia de un hombre que fue hallado fiel. Los cristianos de hoy, como sus descendientes espirituales, comparten la bendición impartida a Abraham. Gálatas 3:8 y 3:29. Serán benditas en ti. Y esa bendición llegó a muchas familias. Abraham se convirtió en un canal de bendición. Pregunto, ¿no espera lo mismo Dios de su iglesia hoy en día? Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Por qué no sale de Ur? Recuerden que de Ur había salido con su padre. Y su padre muere, Taré muere en Harán. Se fue Abraham, como le había dicho, el llamado fue a Abraham, no a Taré. Lot le siguió. Lot era su sobrino. Y como mencionábamos en el estudio de ayer, Abraham debe haber sido una persona muy tratable, muy fiable, para que sus parientes decidieran marchar con él. Y Abraham tenía ya 75 años. La presentación de la edad de Abraham indica que su partida hacia Canaán marcó el comienzo de una nueva e importante era. Ya había entrado en años cuando fue llamado para adaptarse a una vida en un país nuevo, a su clima y a sus extrañas costumbres de un pueblo extranjero. A los 75 años hoy día mucha gente siente que ya simplemente le queda morir, ¿verdad?
Y la Biblia en muchos pasajes dice que Abraham ya era anciano a esa edad. Cuando se le promete el hijo y no llega este hijo, hay como prisa por parte de Sarai, de Abraham mismo, por tener ese hijo, porque siente que ya está viejo. Pero para Abraham esos 75 años marcó el comienzo. ¿Cuántos años tienes? ¿Te sientes muy joven, muy anciano? Hoy puede ser el comienzo para ti, el volver a iniciar, el reenrumbar tu vida. Nunca es tarde. Así nos quede un día de vida. Debiéramos nosotros reenrumbar nuestra vida en dirección a Dios. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Esta última parte realmente es muy ilustrativo. Esta última parte es una gran perla que debe tenerlo en cuenta usted. Abraham salió con dirección a Canaán y llegó a Canaán. Nosotros hemos salido con dirección a Canaán, a la Canaán celestial, y debiéramos llegar a la Canaán celestial. El padre de Abraham, Taré, salió también con dirección a Canaán, pero la muerte lo halló en el camino. Y hay muchos que habremos de morir posiblemente antes de llegar a la Canaán celestial. Pero eso no es un problema para Dios, porque Dios ha encontrado la solución al problema de la muerte, y esa solución es la resurrección. Por otro lado, su hermano Nacor, que también pudo haber participado del mismo destino que Abraham, decidió quedarse en Harán, y allí hizo su vida. Nacor nunca quiso marchar a Canaán. Las tierras de Harán le pareció formidable y se quedó allí. ¿Cuánta gente hoy en día no quiere marchar a la Canaán celestial? Porque la Harán terrenal le parece suficiente y no necesitan más. Pero Abraham partió a Canaán y a Canaán llegó. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino del More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Quién vivía allí? El cananeo. Llegó a Siquem, situado en la entrada oriental de un angosto valle franqueado por los montes Ebal y Gerizim. ¿Recuerdan este monte Ebal Gerizim? En estos montes se producirían las bendiciones y las maldiciones que repetiría el pueblo antes de ingresar a la tierra prometida. Ebal y Gerizim, ocupada en lugar estratégicamente importante, ¿no? Estos montes estaban en un lugar muy propicio. Es un lugar desierto hoy día llamado Balat, cerca de Nablus. Pero, ¿qué más encontramos? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Esa es la promesa de Abraham. Va donde Abraham, se encuentra con Abraham y le dice: todo esto que ves, esta tierra de Canaán, habitado por los cananeos, se lo voy a entregar a tu descendencia. Era la herencia de Abraham. Era la herencia para Abraham y para su descendencia. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. De aquí en adelante vamos a ver que en la vida de Abraham hay una serie de altares que él levanta. Abraham levantaba altares. Eso nos habla de una comunión muy estrecha con Dios. Eso nos habla de
¿Qué tan ligado estaba Abraham a Dios? ¿Qué tanto tiempo o de cuando en cuando levantas un altar tú al Señor? Debiéramos nosotros levantar un altar cada día al iniciar ese día. Cada día presentarnos ante el Señor antes de empezar nuestras diversas actividades. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Betel. Ante la necesidad de campos de pastoreo frescos, Abraham se trasladó de la proximidad de Siquem a la región del este de Betel, unos 30 kilómetros más hacia el sur. ¿Y qué hace Abraham en ese lugar? Otra vez nos encontramos con que edificó allí altar. Donde quiera que Abraham levantaba su tienda, allí levantaba un altar. ¿Y esto cómo debiera replicarse en nuestra vida? Te vas de viaje, levanta un altar. Vas a donde vas, vayas a donde vayas, te encuentres donde te encuentres, debieras levantar un altar. Un altar para el Señor. Y edificó, dice allí, un altar e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí camino y yendo hacia el Negueb. Betel no iba a ser el hogar permanente de Abraham. Prosiguió hacia el sur, hacia el Negueb, que mantiene este nombre hasta el día de hoy. El Negueb era y todavía es una zona semiárida que está al sur y al suroeste de las montañas y en tiempos posteriores perteneció a Judá. Desde tiempos antiguos, Beerseba, situada en la encrucijada de la ruta de varias caravanas, ha sido su ciudad principal. Recuerden, el Negueb. Esto lo vamos a leer muchas veces, muchas veces. Entonces, repito, el Negueb era y es todavía una zona semiárida. Algunos lo llaman como que la ceja del desierto. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Por qué Abraham decide ir a Egipto? No encontramos ninguna indicación de Dios que le diga ve a Egipto. Apenas había pasado Abraham por la tierra prometida cuando una gran hambre lo obligó a dejarla. Canaán, aunque era naturalmente fértil, se veía sometida a los castigos de la sequía, especialmente en aquellos años cuando las lluvias de noviembre y diciembre, de las cuales dependía la región, faltaban o eran escasas. La presencia de este hambre, precisamente cuando Abraham entró en la tierra, fue una prueba adicional de su fe. Debía enseñarle lecciones de sumisión, fe y paciencia. Tenía que comprender que aún en la tierra prometida el alimento y las bendiciones proceden solamente del Señor. Pero Abraham decide ir a Egipto. Encontrándose en el sur de Canaán, a Abraham le pareció natural ir a Egipto. Allí había abundancia, allí había sustento. Aunque Egipto mismo ocasionalmente era azotado por el hambre, cuando el Nilo se secaba o el Nilo bajaba sus aguas, era conocido que en los países circunvecinos este era como una especie de oasis, el lugar donde salvarse. Un hambre similar sucede en el tiempo de Jacob. Recuerden, y por esa razón los hermanos de José van a Egipto. ¿Pero qué nos dice el registro?
Abraham decide ir allá. Y cuando Abraham decide ir a Egipto, falta de fe. ¿Cómo actuamos nosotros en situaciones de crisis? ¿Qué decisiones tomamos nosotros cuando nos encontramos en situaciones como estas? ¿Mm? Ponemos por delante nuestra fe, esperamos en Dios, buscamos nosotros ayuda, no buscamos ayuda. Entonces Abraham decide ir a Egipto, pero hay un problema. Y Abraham se da cuenta de ese problema. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Mintió o era una mentira a medias? En el fondo era una mentira total, aunque Sarai era su media hermana, pero era su esposa. Y con esa mentira, Abraham se estaba exponiendo a que el faraón tome a Sarai para ser su mujer. ¿Por qué se prestó a esto? Abraham debía encubrir en Egipto que la astucia humana no tiene valor, ¿no? Debía descubrir. Miren, y descubrió allí. ¿Qué descubre? Que la astucia humana no tiene valor y que la liberación del temor y de la perplejidad proceden solamente del Señor, como dice el Salmo 105, 14 y 15. Abraham tuvo miedo y el miedo lo llevó a mentir. Y aquí encontramos varias perlas. Una de ellas es que la fe de Abraham se estaba desarrollando, estaba en crecimiento. Si en estas circunstancias en las cuales Abraham se encontraba, Dios le hubiera pedido que sacrifique a su hijo, con seguridad que no lo hubiera hecho. Miren, ¿por qué se va a Egipto? Porque tenía miedo a morir de hambre. ¿Se dan cuenta? Dios no nos pide nada que nosotros no podamos resistir. No permite que nos lleguen pruebas que nosotros no podamos soportar. Entonces se ponen de acuerdo. Sarai está de acuerdo con esta mentira que va a dar Abraham. Pero lamentablemente, llevado por el temor de perder su vida, se produce esta mentira. Y miren lo que dice en la última parte: y viva mi alma por causa de ti. Viva mi alma por causa de ti. Aquí queda evidenciado que alma somos nosotros. O sea, viva yo, que mi cuerpo siga viviendo, que no me muera. El alma somos nosotros. Entonces, puesto de acuerdo entre Abraham y Sarai, ingresan con esa mentira. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Sarai tenía 65 años. No era una quinceañera, no era que tenía 20 años, 25 años. Tenía 65 años. ¿Cómo podía haber sido Sarai tan atrayente como lo sugiere este incidente? Debe recordarse que en el tiempo de Abraham la duración de la vida humana era 2 veces de la que es hoy. Y Sarai, que murió a la edad de 127 años, estaba por lo tanto solo en la edad madura, pero ya estaba a la mitad de sus años. Imagínense, una persona que viva 80 años, a los 40 años, ya no tiene la misma belleza que una mujer de 20, 25 años. ¿Se da cuenta? Pero la hermosura de Sarai era tan llamativa que no pasó desapercibido.
El libro de Proverbios dice, el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre. Un corazón contento dice que es medicina para los huesos. Y cuando hay esa salud emocional sana, se refleja en el rostro, se refleja en la belleza exterior. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. No pasó desapercibida la belleza de esta mujer, 65 años. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. En pocas palabras, Faraón lo tomó como su concubina. Una mentira puede desencadenar un sinnúmero de consecuencias. Esta perla, tómelo en cuenta. Si usted miente, su mentira puede desencadenar una serie de hechos que pueden no solo perjudicarlo a usted, sino también a otras personas. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnos y camellos. De los animales domesticados que aquí se mencionan, tan solo el camello todavía no era común en ese tiempo. Sin embargo, no era enteramente desconocido. Pero Abraham le sacó provecho a esta mentira. Traten de pensar por un momento cómo se sentía Abraham. Su esposa había sido llevada al harem del faraón y a él se le da bienes. Eres su hermano, pues muy bien, al cuñado hay que darle su dote. ¿Se da cuenta cómo es que una mentira trae consecuencias y trae aparentes bendiciones? Pero aquí, en este caso, Sarai era la víctima. Pero Dios no se quedó sin hacer nada. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. La extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Aunque Abraham había chasqueado a Dios, el Altísimo intervino en su favor. No podemos determinar cuál fue la naturaleza de las plagas que sobrevinieron, pero evidentemente fueron de tal naturaleza como para proteger a Sarai de la deshonra y como para convencer a Faraón de que él debía devolverla a Abraham. Sarai misma quizá reveló su verdadera condición de casada, o quizá Dios habló directamente a Faraón como lo hizo más tarde con Abimelech, capítulo 20, versículo 3. Miren, este incidente debiera haberle enseñado a Abraham a confiar en Dios antes que en la eficacia de sus propios hábiles planes. Sin embargo, parece extraño encontrarlo un poco después cometiendo el mismo error, y aún más extraño el que su hijo Isaac intentara el mismo artificio. Capítulos 20 y capítulo 26. Y aquí encontramos algo más. Miren esta perla. El faraón conscientemente no estaba cometiendo ningún pecado, porque a él le dijeron que Sarai era hermana de Abraham, no su esposa. Dentro de lo que es pecado, existe el pecado de comisión, el pecado que uno lo comete conscientemente, el pecado de omisión, no hacer lo bueno que uno sabe hacer, como dice Santiago 4:17, y los pecados ocultos o conocidos más adelante como los pecados de ignorancia. Pecar sin saber por qué lo estamos haciendo. Y en este bloque está el faraón. Estaba pecando, pero él no era consciente. Entonces Dios actúa para que el faraón se dé cuenta de que está en pecado. En el Salmo 19:12, el salmista dice: líbrame de los pecados que me son ocultos.
líbrame. Y aquí Dios interviene de una forma muy oportuna para impedir que el faraón llegue a consumar su pecado. Los pecados ocultos, por ser ocultos, o los pecados ignorados, por ser ignorados, no dejan de ser pecados. Y aquí nos encontramos con un faraón dispuesto a escuchar, no como el faraón del tiempo de Moisés. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Y por qué no me declaraste que era tu mujer? El profeta de Dios ahora está siendo recriminado por un gentil por su mentira. ¿Por qué mientes? Recuerden que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Pero también recuerden que Abraham estaba dando sus primeros pasos, estaba creciendo en la fe. Si bien es cierto que más adelante vamos a ver a Abraham cometer el mismo pecado o de forma similar, luego vemos que Abraham se va convirtiendo en un hombre de fe, tal como lo describe Hebreos capítulo 11. Entonces el faraón recrimina a Abraham por haber mentido. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué me dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Un faraón temeroso. ¿Cuáles han sido las plagas? No sabemos. Pero por lo visto estuvo muy apercibido. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Sacó provecho Abraham de esto, pero porque Dios intervino. Y Dios intervino para proteger la honra de Sarai. Abraham ya tendría ocasiones en las cuales tendría que aprender a ir confiando cada vez más y más en Dios. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en este primer capítulo? El llamado de Dios. Abraham, un hombre de oración, levantando siempre altares. Abraham llamado para ser bendición. Abraham que en una situación de crisis decide mentir. Abraham que salió a Canaán y llegó a Canaán. ¿Se dan cuenta todos esos temas? ¿Cómo es que nuestra vida es como una especie de un tobogán que sube y baja, ¿no? Como una especie de onda. Vamos hacia arriba, hacia arriba y hacia abajo, mientras vamos creciendo, hasta que llega un momento en que simplemente ya la curva es ascendente. No sé cuántos años tienes tú de creyente, pero la palabra de Dios nos habla acerca de cómo debe ser el crecimiento de la vida de una persona. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Y Abraham se fue de su tierra. ¿Y a dónde se fue Abraham? Se fue a Canaán, obedeciendo a Dios. Aprendamos estas perlas y pongamos en práctica estas preciosas perlas y empecemos a vivirla. Que nosotros también podamos ser bendición como lo fue Abraham. Que Dios te bendiga. Amén.